Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Bautista Gracia, allá en Aguascalientes, el pastor Oscar Contreras. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es el misionero Osvaldo Rubalcaba Ortega, y mi esposa Mónica, mis hijos Brisa y Osvaldo Abraham. Nosotros somos la familia Rubalcaba, trabajando con los grupos indígenas de Nayarit, y estamos contentos de poder comunicarles lo que Dios está haciendo en este ministerio. Para leerles Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo ha sido de bendición para mi vida, y cuando yo decidí servir a Dios hace ya más de 20 años, que Dios me llamó, ¿verdad? Su servidor, yo soy del Torreón, Coahuila, ¿verdad? Y después de terminar en el Instituto Bautista de las Américas en Torreón, Coahuila, decidimos venirnos a este lugar de Nayarit. Hemos estado trabajando, ya establecimos la Iglesia Bautista Bíblica de Nayarit aquí en Ruiz, también la misión en el Presidio de los Reyes con los Coras, el Instituto Bautista La Esperanza, que está preparando obreros para llevar el Evangelio en los lugares donde más se necesita. Hermanos, queremos agradecerles por sus oraciones y su apoyo económico, decirles que no ha sido en vano cada sacrificio que hacen para dar para la obra misionera. Aquí, hermanos, hemos visto a gente siendo salvas, personas creciendo en el camino de Dios, ¿verdad? También decirles que seguimos evangelizando, seguimos extendiendo el Evangelio, seguimos yendo a los lugares donde hace falta. Entonces les pedimos que oren por nosotros, sigan orando por nuestro ministerio, por la familia. Ahorita los estudiantes del Instituto Bíblico son 15 estudiantes, 8 en primer año, 4 en segundo año y 3 en tercer año, ¿verdad? Ahorita estamos también trabajando en la construcción del instituto. Estamos construyendo un edificio que mide 36 metros de largo para salones, para dormitorios, para el Instituto Bíblico, y les pedimos que nos ayuden a orar por los materiales que hacen falta. Ahorita estamos necesitando ya los materiales para el techo de los primeros 6 cuartos de este edificio para el Instituto Bíblico. Decirles, hermanos, también que nos sentimos contentos de poderles representar aquí en este lugar, en estos lugares de Nayarit, y decirles que seguiremos adelante, seguimos haciendo la obra de Dios, ¿verdad? No es en vano lo que ustedes invierten para la obra del Señor. Gracias, que Dios les bendiga, que tengan una bonita conferencia misionera, que haya decisiones y que sigan aumentando su promesa de fe para la obra misionera, porque es la mejor manera de invertir para que el Evangelio se extienda en muchos otros lugares donde hace falta que llegue la palabra de Dios y que más almas puedan ser salvas. Dios les bendiga, hermanos, gusto en saludarles.